Un ratito, por favor, siguen ingresando todavía. Creo que ya con esto terminamos con los ingresos. Vamos a grabar. Bien, entonces quedamos aquí, ¿no? Con respecto a lo que son lúpulo, estábamos hablando de los ácidos grasos amargos que tienen que ver con esta fracción amarga, ¿no? Que es el conjunto de resinas que pueden ser, o son, mejor dicho, las resinas blandas y las resinas duras, ¿no? Se las diferencia de esa forma. En el caso de las resinas blandas están los ácidos alfa o humulonas y los ácidos beta o lupulonas, que representan más que todo esta parte de los ácidos amargos o el amargor que va a proporcionar principalmente a la cerveza. Cada uno de ellos se encuentra en porcentajes diferentes. En el caso, por ejemplo, de las humulonas, en mayor porcentaje, un 12% aproximadamente, y en el caso de las lupulonas, un 7%, ¿no? Entonces, hay una diferencia en relación a sus cantidades. Luego están las resinas duras, que son consideradas como los productos de oxidación y polimerización de las resinas blandas, ¿no? Que van a participar justamente dentro de estas características proporcionando el amargor a la cerveza, ¿no? Eso más que todo en general. En cuanto a lo que es la composición del agua, es bastante importante la composición del agua, porque dependiendo de esta composición se va a determinar la calidad de la cerveza. Si no se tiene una buena agua en cuanto a las propiedades que estas tienen que contener, entonces va a afectar, nuevamente les digo, al producto final que va a ser la cerveza, generando sabores, colores o incluso olores desagradables y por no haber utilizado el agua adecuada para la elaboración de esta bebida alcohólica, que si bien en otras bebidas no es tan importante, ¿no? Pero en el caso de la cerveza sí. A ver, para que se entienda mejor, cuando hablamos de estas características que tiene que contener el agua, tenemos que hablar sobre, bueno, les voy a dar ejemplo de dos cervezas que se las denomina a una como Pilsen, ¿ya? En el caso de la Pilsen, por ejemplo, es una cerveza que se tiene que preparar con agua muy blanda, ¿ya? Para tener las características de este producto final. Luego hay otro tipo de cerveza que se la denomina como Múnich. Esta cerveza, el agua tiene que ser rica en carbonatos y en bicarbonatos, por ejemplo. Entonces, de esa forma se puede ir diferenciando la calidad o el tipo de cerveza que se quiere obtener. Por lo tanto, la composición mineral del agua tiene que estar adaptada para el tipo de cerveza que se quiera obtener, ¿no? Ahora, hay otra cerveza que es la Pale Ale, que se utiliza, o el agua tiene que ser como que está rica en sulfatos, ¿no? Entonces, cuando se habla de esta agua, específicamente para elaborar esta cerveza que es la Pale Ale, se tiene que pasar el agua por una etapa que se la denomina por burtonización. ¿A qué se refiere esta etapa de burtonización? A la adición de sulfato cálcico al agua, ¿ya? Esto para hacerlas, para generar ciertas características en cuanto a las organolépticas en el producto final y también participen en cuanto a lo que es la maceración de la cerveza, ¿no? De los cereales, en este caso, para producirse la fermentación. Entonces, en este caso se tiene que tomar en cuenta esas características. Dependiendo del tipo de cerveza, se va a adaptar el agua, ¿ya? Puede ser entonces, hay cervezas que necesitan aguas muy blandas, ya les voy a explicar a qué se refiere con muy blandas. Luego tiene que haber cervezas que necesitan, que sean ricas en carbonatos y bicarbonatos, o ricas en sulfatos, que principalmente se pasa por esta etapa de burtonización, que tiene que ver con la adición del sulfato cálcico. Luego también hay que tomar en cuenta la presencia de iones y aniones que tiene el agua, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de estos iones y aniones, son los que se van a ir equilibrando dependiendo también del tipo de cerveza para poder después dar lugar a lo que es la regulación del pH, ¿no? A partir de esta presencia de iones y aniones se puede equilibrar el pH también del agua y posteriormente también de la cerveza que se va a obtener a partir de esta, ¿no? Ahora, en cuanto a esta regulación del pH,
aparte de las características posteriores que le va a dar a la cerveza, tiene que ver también la participación de las enzimas. Como ustedes saben, las enzimas necesitan un pH adecuado para poder actuar. ¿En qué etapa actúan? Hemos dicho que es en la de la maceración, principalmente, ¿no? Donde van a transformar el almidón en los azúcares fermentables, etcétera. Entonces, el agua tiene que estar a un pH adecuado para que estas enzimas puedan actuar. Ahora, cuando les decía en el caso de aguas muy blandas, cuando hablamos de un agua blanda o un agua dura también, tiene que ver con la presencia de carbonatos y sulfatos. Muy blanda se refiere a la presencia principalmente de carbonatos y muy dura a referencia al agua que contenga sulfatos, ¿no? Esa es una diferencia en cuanto a estos componentes que tienen o requieren, dependiendo de la industria cervecera o de la cerveza que se quiera elaborar. Entonces, bajo esas características, se toma en cuenta el agua para la elaboración de la cerveza, que tenga esta presencia de sulfatos, carbonatos, presencia de iones y aniones que van a regular el pH. El pH porque es importante para que exista una presencia, para que exista, mejor dicho, la actividad catalítica de las enzimas de forma normal, ¿no? Y puedan participar y puedan transformar este almidón en los azúcares que vamos a utilizar posteriormente para la elaboración o para la etapa fermentativa más que todo, ¿no? Y obtención del alcohol. Bien, ahora vamos a entrar, eso en cuanto a los materiales. No estoy nombrando todavía la levadura, lo voy a hacer posteriormente, en la etapa más que todo de la fermentación, para que se comprenda mejor estas características, ¿no? Que se encuentran dentro de la levadura. Entonces hemos nombrado la malta, los adjuntos. No se olviden que la malta y los adjuntos son dos cosas diferentes. La malta es la cebada que va a comprender en una etapa de malteado, por eso se lo denomina ya malta cuando ha sufrido el proceso de malteado, y los adjuntos que pueden ser otro tipo de cereales que se van a adicionar. Luego está el lúpulo. A ver, ¿quién me dice en el caso del lúpulo qué características tiene el lúpulo? Su composición química, por ejemplo, ¿cuál es? ¿Quién me responde? Son los ácidos amargos y los aceites esenciales, ingeniero. Ácidos amargos y los aceites esenciales, ¿no? A ver, en el caso de la fracción amarga, ¿qué características tiene esta fracción amarga? A ver, ¿quién me puede decir? Ingeniero, está compuesto por resinas duras y blandas. Exacto, ¿no? Por las resinas duras y blandas. En el caso de las resinas blandas, ¿cuáles estarían? Los ácidos amargos, ácidos alfa o homolona, ácidos beta o estilona. Exacto. ¿Me dicen los nombres de la última persona que me ha hablado, Verónica o quién? No estoy viendo. Sí, Verónica. Después, antes de Verónica, ¿quién me habló? Silvia. Silvia. Y María Eugenia. Muy bien. Rocío Rojas más, ingeniero. Ah, Rocío, tienes razón. Ya, muy bien. Bien, entonces, ahora vamos a hablar de esta parte de la elaboración de la cerveza. Como les decía, y les vuelvo a repetir, en cuanto a estas etapas de la cerveza, las estamos dividiendo en tres: preparación del mosto, fermentación y maduración y clarificación. Entonces, lo que nosotros vamos a ver es primero lo que representa la preparación del mosto. ¿Sí? Entonces, en cuanto a la preparación del mosto o la fabricación de mosto cervecero. Entonces, esa es la etapa que estamos viendo inicialmente, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de esta fabricación del mosto, ¿no? En el proceso cervecero. Es la que se va a iniciar en una serie de etapas que en este caso van a conducir a la preparación de mosto a partir de las materias primas, ¿no? A eso se refiere, eso es lo que hemos estado remarcando. ¿Cuáles son los objetivos? Los que tienen ahí. Disolver los azúcares, aminoácidos, pequeños péptidos, minerales y otras materias solubles de la malta. Disolverlos. Luego, convertir las moléculas de almidón y de proteínas en estructuras simples y así proporcionar un sustrato con buena fermentabilidad. Ese es otro objetivo de esta preparación del mosto o la fabricación del mosto. Después está transformar los compuestos del lúpulo en principios amargos, ¿no?
Y finalmente, proporcionar un producto de baja viscosidad con un aspecto brillante y coloreado. Entonces, esta es la preparación que estamos hablando del mosto para posteriormente, después hablar de la fermentación. Para la preparación o la fabricación del mosto cervecero, entonces tenemos que tomar en cuenta la trituración, maceración, filtración, ebullición, enfriamiento y aireación. Estas 5 etapas son las que comprenden entonces la fabricación del mosto cervecero. ¿Ya? Y vamos a ir viendo cada una de ellas. Entonces vamos a empezar con la primera, que es la trituración, ¿sí? Entonces, obviamente, si hablamos de una trituración, sabemos muy bien que se refiere a una reducción del tamaño del grano de cereal, ¿no? La primera. ¿Para qué? Para que las enzimas puedan acceder a los sustratos sobre los que posteriormente van a actuar, ¿ya? Ahora, esta trituración se puede dar por 2 formas. Se puede dar por una vía seca o por una vía húmeda. En el caso de la vía seca, consiste directamente en dar lugar a una trituración directa de la malta, ¿no? Por los rodillos, etcétera, o por el tipo de maquinaria que se tenga en la industria, pero es más que todo triturarla, ¿no? Liberar el contenido del endospermo, por ejemplo, etcétera. Ahora, en el caso de la humedad, para hacer la trituración, efectivamente, como se dice, si es húmeda, vamos a humedecer el grano o la cebada o la malta, que tiene que llegar aproximadamente a una humedad de 30% y recién se va a producir la trituración, ¿no? Entonces, ¿esto para qué? O en algunas empresas lo realizan para que pueda fortalecer la cascarilla, que ésta sea más flexible, ¿no? Para que se triture de mejor manera en todo caso. Por lo que al hacer pasar esta malta entre los rodillos, la cascarilla queda prácticamente intacta y resulta muy útil en la filtración y se la puede eliminar, ¿no? Porque hay una etapa en la que normalmente se produce esta cascarilla y se la tiene que quitar. Entonces, la trituración por vía húmeda facilita ese proceso. En el caso de la vía seca, no, pero se puede utilizar cualquiera de los dos. Entonces, eso en cuanto a lo que es la trituración. Trituramos, entonces, la malta o los adjuntos, ¿ya? Luego viene la etapa de la maceración, ¿sí? Cuando hablamos de la maceración, ¿cuál es el objetivo? Tiene por objetivo, entonces, disolver las sustancias del triturado que sean solubles en agua, ¿no? Aproximadamente el 15%. Y disolver por acción enzimática los sustratos del triturado atacables por las enzimas de la malta, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver ya una activación de las enzimas para que se produzca esta maceración, donde van a ir actuando estas enzimas sobre los almidones y ya los van a ir transformando en estos azúcares. Efectivamente, para esto va a haber una temperatura que va a depender de la acción enzimática. Es decir, si nosotros no proporcionamos la temperatura adecuada, no se va a producir la activación de las enzimas y por lo tanto no se va a producir la transformación de los almidones en azúcares. Esa temperatura es aproximadamente, bueno, algo importante, las temperaturas van a ser variables dependiendo del tipo de enzima, ¿sí? Si son proteasas, a 45 grados centígrados. Si son amilasas, a 35 grados centígrados. Entonces va a ir habiendo una variación en cuanto al aumento de temperatura y la participación de las enzimas en cuanto a esa variación. Se va a empezar por temperaturas bajas, ¿no? A partir de los 37 grados centígrados aproximadamente. Entonces llega a los 37 y va a haber un conjunto de enzimas que van a empezar a activarse, principalmente las que son del grupo de las amilasas, alfa-amilasas, beta-amilasas, que van a empezar a actuar a ese nivel de temperatura. Luego se va a aumentar la temperatura a 45 grados y van a empezar a actuar las proteasas, ¿no? Que es temperatura óptima y van a empezar a dar lugar a su acción catalítica y así. Entonces, de esa manera se va a dar lugar a esta maceración, tomando en cuenta los rangos de temperatura con respecto a las enzimas que van a actuar en esta etapa de maceración para ir transformando ya sea los almidones o las proteínas a sus productos más simples, que ese es el objetivo de la etapa o la fabricación del mosto cervecero. Luego viene lo que es la filtración, ¿no? Cuando hablamos en cuanto a lo que es la filtración, obviamente una vez finalizada la acción enzimática que hemos nombrado, hay que separar el mosto resultante, que en algunos casos han nombrado, ¿no? Si no me equivoco, ha nombrado esto Marcela, Viviana, en el anterior, pero esto no tiene que ver antes de la fermentación, no se olvide. Bien, entonces en cuanto a lo que es la etapa de la filtración, es separar, ¿no? Separar
este mosto resultante, ya cuando se ha dado lugar a la actividad, o ya se ha permitido que las enzimas participen en esta hidrólisis, ya sea de los almidones o de las proteínas, entonces viene esta etapa de lo que denominamos la filtración, que se puede dar por dos formas, que es la filtración por prensa o por equipos específicos. Más que todo, esta parte está más que todo relacionada con el tipo de maquinaria que se puede utilizar en la filtración, que puede ser por cuba filtro o StraiMaster. Cada una de ellas son máquinas que pueden proporcionar un filtrado. En algunos casos, para algunas empresas, la cuba filtro es mejor que el StraiMaster, entonces depende solamente de la empresa. Solamente las estoy nombrando, ¿no? No voy a hacer una descripción del equipo ni nada de eso, porque en cuanto a lo que refiere a la parte bioquímica, no nos interesa, ¿no? Más que todo, si hablamos de la parte bioquímica, nos interesa más en la parte química, ¿no? O biológica que se pueda presentar en este proceso. Pero sin nombrarlo para que ustedes lo conozcan. Luego viene lo que es la ebullición. Obviamente, después del filtrado, el mosto ya está filtrado, entonces se va a dar lugar a esta etapa que tiene que ver con el aumento de temperatura. ¿Cuál es el objetivo de la ebullición? El principal objetivo es la estabilización, ya sea biológica, bioquímica o coloidal de este mosto, ¿no? Para poder, es decir, si ya se lo está preparando, para poder dar lugar a la etapa fermentativa. Entonces, en esta ebullición se va a generar, estabilizar todo esto que se ha hecho previamente para generar una buena fermentación. Entonces, en esta etapa se produce la disolución de los componentes, por ejemplo, del lúpulo que se va a ir añadiendo en esta etapa donde se va a también ir desarrollando el sabor. También se volatilizan algunos componentes indeseables y se produce una concentración que ajusta al extracto, ¿no? Básicamente, en cuanto a lo que es la etapa de ebullición, va a haber una modificación en el sabor y en el color del mosto, ¿no? Esto debido a que se van a dar lugar a estas diferentes reacciones. Unas van a ser reacciones en cuanto a la presencia de los carbohidratos y los compuestos nitrogenados, que se van a ir transformando en furfural y otros aldehídos, que son importantes previamente a la fermentación. Luego está lo que vendría a ser la producción del maltol, que tiene que ver con la presencia de la maltosa más la prolina. Aquí estaríamos hablando de una combinación de carbohidratos y de proteínas que son importantes bajo estas características de haber sido transformados en sus moléculas más simples para poder dar inicio. Entonces estamos identificando cuáles son estos y que tienen que estar presentes como un parámetro de que ya el mosto está listo y pueda ser dado a iniciar la etapa de la fermentación. Efectivamente, por la introducción del lúpulo, se está dando la incorporación de las resinas que hemos hablado y de los aceites esenciales que van a producir el sabor en la cerveza. Además del lúpulo, se pueden añadir los adjuntos líquidos y clarificantes que van a generar o van a ayudar a generar una cerveza más brillante, menos turbia, que es uno de los factores que se mide mucho en la cerveza. Cuando la cerveza es demasiado turbia, puede llegar a generar indicadores de mala calidad, ¿no? Entonces, eso ya se puede ir controlando desde el inicio, para que esta turbidez no sea demasiado pronunciada. La cantidad de lúpulo que se va a añadir va a depender mucho de la composición y la intensidad del amargor y el aroma correspondiente al estilo de la cerveza que se quiere elaborar. Entonces, eso depende mucho de la industria. ¿Cuánto de lúpulo se va a utilizar en relación a esas características? Como ustedes saben, tal vez hay diferentes amargores en la cerveza. Hay cervezas que son mucho más amargas que otras y eso tiene que ver mucho con los consumidores, ¿no? Hay consumidores que les gusta la cerveza mucho más amarga, otros no. E incluso hay cervezas que no se utiliza el lúpulo, ¿sí? Y el amargor se puede generar por el mismo proceso en cuanto a adjuntos que se pueden ir utilizando, ¿no? Pero normalmente el lúpulo es una de las características más importantes que representa en cuanto a un indicador de calidad en la elaboración de la cerveza. Entonces, eso en cuanto a lo que es la ebullición.
La última etapa de lo que representa la fabricación del mosto cervecero es el enfriamiento y la aireación, ¿sí? Una vez que se ha dado la etapa de ebullición, se tiene que bajar la temperatura dependiendo del tipo de levadura que se va a utilizar, ¿sí? Entonces, el mosto hervido debe ser enfriado hasta la siembra, hasta la temperatura de siembra de 20 grados centígrados si es una fermentación alta. Si va a ser una fermentación baja, entonces tiene que ser entre 7 y 12 grados centígrados. Estos dos rangos de temperatura que estoy nombrando está más que todo relacionado con la levadura que se va a utilizar, ¿no? En el caso de la fermentación alta se va a utilizar un tipo de levadura, en cuanto a lo que es la fermentación baja, un tipo de levadura, que también ya lo vamos a especificar, pero ya quiero que se vaya incorporando esta especificación cuando se utiliza las levaduras, ya sea denominadas en fermentación alta o en fermentación baja, que cuando pasan de la etapa de ebullición, que vendría a ser la etapa final de esta preparación del mosto para dar inicio a la fermentación. Entonces, si yo voy a utilizar en la cerveza una levadura de fermentación alta, mi mosto tiene que ser enfriado hasta solamente 20 grados centígrados para poder hacer el uso de esta. Pero si yo voy a utilizar una levadura que es de fermentación baja, entonces tengo que enfriar mi mosto desde 7 a 12 grados centígrados, ¿no? Tengo que tomar en cuenta eso. Si yo bajara demasiado la temperatura, por ejemplo, a 12 grados centígrados y voy a utilizar una levadura de fermentación alta, no se va a producir la fermentación, porque esa levadura necesita temperaturas más altas y viceversa, ¿no? Entonces eso hay que tomar muy en cuenta en esta etapa de inicio de fermentación, identificando qué tipo de levadura yo voy a utilizar para enfriar posteriormente el mosto. Una vez que el mosto ha sido también desgasificado durante la ebullición, ya que las levaduras necesitan obviamente oxígeno. ¿Cuánto necesitan? Entre 4 y 14 ml de oxígeno. Eso está obviamente también referido al tipo de cepa que se va a utilizar, ya sea de fermentación alta o de fermentación baja. Y el contenido de lípidos insaturados que contiene el mosto para llevar a cabo la fermentación. Entonces, en esta etapa de ebullición, de enfriamiento y aireación, tiene que estar considerado eso. ¿Qué tipo de levadura voy a utilizar? La cantidad de oxígeno que voy a utilizar para dar lugar al inicio de mi fermentación. Entonces, básicamente tendríamos que identificar que en la etapa de enfriamiento es los rangos de temperatura de acuerdo a la levadura y el aire o el oxígeno, mejor dicho, que yo voy a utilizar, que es indispensable para que el mosto contenga estas características y pueda darse lugar al inicio de la etapa fermentativa. La inyección se puede dar de 8 miligramos de aire por litro de mosto. Esto con el objetivo de obtener de 4 a 14 ml de oxígeno con respecto al tipo de levadura, les vuelvo a repetir, ¿no? Definimos el tipo de levadura, entonces ya definimos cuánto de temperatura y cuánto de oxígeno tengo que inyectar a este mosto para dar inicio a la etapa de fermentación. Bien, entonces eso en cuanto a esta etapa. Ahí vamos a dejar esta etapa de la elaboración. Es hasta aquí, donde ustedes van a dar su examen. La parte fermentativa lo vamos a ver para el examen final. Ahora, vamos a ver si se ha comprendido todo lo que hemos estado hablando. Antes, ¿alguna pregunta que tenga? ¿No hay preguntas? Bien, entonces, cuando hablamos de este proceso de elaboración, se pueden estructurar 3 etapas. ¿Cuáles son esas 3 etapas? Que ya les he repetido unas 3 veces más o menos. ¿Cuáles son esas 3 etapas que se consideran en el proceso de elaboración de la cerveza? Yo, Inge, Sí, dime, Wendy. es la preparación del mosto, la fermentación y la maduración. Exacto, ¿no? Son esas 3. Preparación del mosto, fermentación y maduración y clarificación. En cuanto a la que hemos visto, es preparación del mosto,
Hasta ahí van a dar su examen, ¿ya? La fermentación y la maduración y clarificación todavía no. Ahora, a ver, cuando hablamos en cuanto a lo que comprende la fabricación del mosto cervecero, ¿cuáles son las etapas que comprenden la fabricación del mosto cervecero? Solamente nombrarlas, no La- explicarlas. Son 5, La Son trituración, A ver, La Rocío, trituración. Rocío Ya, primero, que ha ingeniero. sido la primera. Ya, son 5, son la trituración, la maceración, la filtración, la ebullición, el enfriamiento y aireación. Ya, muy bien, son esas, ¿no es cierto? Ahora, cuando hablamos de la maceración, primero, ¿ya? Es el segundo, no lo voy a hacer en orden por si acaso. Cuando hablamos de la maceración, a ver, Jacqueline Paredes, ¿a qué se refiere la maceración? ¿Podría ser dejar reposar la materia prima, ingeniero, ¿Qué más? para que desprenda así sus componentes? ¿Qué más? Mm, y no sé, para que desprenda todos sus componentes, ingeniero, su aroma, etcétera. A ver, Yasmín, ¿a qué se refiere la maceración, Yasmín? Inge, a lo que he anotado, que tiene que ser soluble en agua. Este tiene que ser aproximadamente un 15%. El objetivo de esto va a ser lo que es disolver las sustancias del triturado. Y para que ésta se disuelva por una acción enzimática, este tiene que ser los sustratos del triturado siempre. ¿Ya? ¿Cuál será la importancia de la maceración? A ver, Marcela, ¿cuál será la importancia de la maceración, Marcela? Es importante porque se van a activar ahí las enzimas que nos van a servir para la fermentación. Las enzimas nos van a servir para fermentación, ¿por qué? ¿Por qué nos servirían las enzimas? ¿Estará bien Porque son decir las que las van a enzimas? reaccionar, tal vez los azúcares fermentables. Sí. Los azúcares que se van a obtener a partir de la hidrólisis que han producido las enzimas, ¿no? Pero no porque las enzimas se van a presentar, se va a producir la fermentación, sino que las enzimas van a actuar sobre los azúcares, sobre Azúcares los fermentables. almidones, no sobre los azúcares fermentables, sobre los almidones, las proteínas para obtener recién los compuestos más simples y recién, ¿no? A partir de eso se produzca la fermentación. Entonces, bien, ahora, esta actividad enzimática en la maceración va a estar dirigida por la temperatura, no se olviden, ¿ya? A medida que se va aumentando la temperatura, se van a ir activando diferentes tipos de enzimas. Empieza aproximadamente entre 35 a 40 grados centígrados, donde se van a activar un grupo de enzimas, como la glucanasa y la quitasa. Luego, y así de 45 a 55, y así va a ir subiendo la temperatura, hasta 72 grados centígrados, donde de 35 a 72 va a haber una activación de enzimas importantes, que ya pueden ser las que van a actuar de forma directa sobre los almidones o sobre las proteínas, ¿no? Entonces estamos hablando de un conjunto de amilasas, como les había dicho, de proteasas que van a dar lugar a esta maceración. Luego de la maceración, ¿qué proceso le sigue? A ver, Leslie Callaguara. ingeniero, le sigue la filtración. ¿En qué consiste la filtración? Leslie Callaguara, ¿en qué consiste? Consiste en la separación, ingeniero, del mosto. ¿Qué más? ¿Qué más se puede decir en esta etapa de la filtración? A ver, Evelyn Camacho. Evelyn Camacho, ¿qué más podemos decir en la etapa de filtración?
Después de la maceración, la filtración. Si no me responden, entonces, les vuelvo a repetir, es como si no estuvieran en clases. Si no pueden por el micrófono, ya saben que pueden utilizar el chat, pero tienen que participar, por favor. Evelyn. Blanca. Ingeniero, ¿De qué se refiere la etapa de filtración? Después de lo que es la maceración. decimos que cuando una vez ha finalizado la acción enzimática, se debe separar el mosto cuando el mosto resultante. Este se puede hacer en una cuba filtro o en eso, ingeniero. Sí, en una cuba, exacto, en una cuba filtro o en el Stein Master, ¿no? Que son las dos formas en las que se puede dar lugar a la filtración, básicamente eso. Luego viene ¿cuál es la siguiente etapa que le seguiría? A ver, Joseph, ¿cuál sería la siguiente etapa? Joseph, ¿está? Ingeniera, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Fuera la ebullición. Ya, ¿en qué consiste, Joseph? Lo que hace la ebullición es su principal objetivo, tiene que estabilizar a lo que es parte de la fermentación. Y lo que va a hacer es modificar tanto el sabor y el color del mosto, ingeniera. Ya, a ver, María Eugenia, ¿qué dices tú en la etapa de ebullición? Que sí, igual que mi compañero, que la evolución se encarga de estabilizar, según lo que me he notado, ya sea biológico o químicamente. Ya. Y también, Ujú. A ver, Giselle, ¿qué más? ¿Qué más podemos decir de la ebullición? Podría entenderse también como estabilizar lo que serían las enzimas, tal vez. Estabiliza microbiológicamente el mosto. Ya, bueno, sí, puede haber una estabilización microbiológica, pero también hemos hablado que va a haber una participación de, aparte esta preparación del mosto, se va a hacer la adición de ¿qué? ¿Qué es lo que vamos a añadir también en esta etapa? A ver, Carla. ¿Qué más añadimos en la etapa de ebullición, Carla? Inge, creo que se añade clarificantes y el otro no me acuerdo. Ya. Sadalí. Ingeniero, Dime, ¿qué es lo que se añade también a la etapa de ebullición? sí, puedo. Dime, Verónica. Aparte de los clarificantes, también indica que se añaden los puntos líquidos. A ver, un poquito más fuerte. Aparte de los clarificantes, también menciona que se van a añadir adjuntos líquidos. Adjuntos. ingeniero, Sí, dime. en la ebullición, creo que es en la parte en la que se va a llegar a añadir el lúpulo. No, no Exactamente. estoy segura. Sí, sí. ¿Sí? Sí, Ah, sí, ya. sí, se añade. Es decir, durante la ebullición, entonces, se añade el lúpulo. Además del lúpulo, adjuntos líquidos y clarificantes, ¿no? Que hemos dicho que son importantes ya
ya añadirlos en esa etapa, porque va a evitar que la cerveza posteriormente sea demasiado turbia. Es inevitable que llegue a una etapa de turbidez, pero se puede ir eliminando. Pero cuanto menos turbidez contenga hasta esa etapa, obviamente mejor, porque así va a ser mucho más brillante la cerveza, que eso es lo que normalmente se busca, y aumenta mucho el atractivo de la cerveza y por lo tanto la calidad de la misma. Bien, después de la ebullición viene la siguiente etapa. A ver, Madain, ¿cuál es esa etapa? Ingeniero, es el enfriamiento y aireación. Ya, muy bien. A ver, entonces, Yasmín, si hablamos de esa etapa de enfriamiento, ¿a qué se refiere? Inge, en la etapa del enfriamiento es cuando se va a bajar la temperatura dependiendo del mosto. Es decir, que si la levadura va a ser de una fermentación baja, esta se tiene que enfriar a 7 a 12 grados centígrados. Y si la levadura va a ser de fermentación alta, esta se debe enfriar a 20 grados centígrados. También tenemos que tener en cuenta lo que es el añadido del oxígeno, que esta puede depender igual de lo que es la levadura, y esta es de 4 a 14 ml. Ya, muy Eso es bien. lo que entiendo. Sí, está perfecto. En cuanto entonces al enfriamiento, Marisela, ¿en qué consiste? Marisela. ¿No está Marisela? Valeria. Marisela se salió. Valeria, ¿está presente Valeria? Inge, Sí, dime Marisela. así se me fue el internet. Sí, sí, no te preocupes, sí he visto que has vuelto a ingresar. Entonces, ¿en qué consiste